A diferencia de Europa, sí, que sacó una ley bastante interesante y bastante progresista alrededor del uso y la regulación de la inteligencia artificial en el día a día de las organizaciones. En México no existe una regulación específica que nos permita manejar la interacción de la inteligencia artificial en las organizaciones, ¿no? Y la realidad es de que esto abre la puerta a dos vertientes distintas. La primera es si se utilizan este tipo de herramientas para, de cierta manera, ejecutar algún tipo de crimen, ¿sí? O algún tipo de acción fuera de lo que es el marco de la ley, ¿cómo se va a utilizar, ¿sí? Y la otra, ¿cómo podemos regular el uso, ¿sí? Ahí muy en particular de la información privada y personal y el contenido generado por la gente, ¿sí? En términos de derechos de autor, ¿sí? Cuando se tienen este tipo de herramientas que son capaces de ingestar este tipo de información y generar algún tipo de algo extra, ¿no? Sabemos que hay cerca de 31 iniciativas al día de hoy en el Senado que tratan de regular este tema de inteligencia artificial. 28 de ellas tienen que ver con temas de clasificación de crímenes que pueden ser cometidos con esta tecnología y solo dos son propuestas que tratan de reformar perdón, de regular el uso de este tipo de herramientas en el contexto de la vida de la gente en términos de su información privada, personal, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde estamos, ¿sí? Lo que sí es un hecho, como te comentaba, es que este es una conversación que estamos teniendo todos los días con clientes actuales, clientes potenciales, que sí buscan bueno, las interacciones que tenemos, cómo ayudarlos a poder incorporar estas herramientas en sus procesos de la organización misma, ¿no? Son varios comités los que están tratando de regular este tipo de iniciativas. Sabemos, por ejemplo, que hay una iniciativa para regular el tema de inteligencia artificial que se está trabajando como un documento liderado por la senadora Alejandra Lagunes, ¿sí? Y que va a ser entregado a lo que son los candidatos que están aspirando a la presidencia del país para ser incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Eso es algo que tenemos mapeado que hemos visto. Pero también hay subcomités que están trabajando en distintas aristas para poder hacerlo, ¿no? Habiendo dicho eso, o sea, sí creemos muy oportuno poner en la mesa la plática y el debate para poder incluirlo de una manera, eh, no quiero decir responsable, sino de una manera que ayude a aumentar la productividad de las organizaciones en México, que no necesariamente detenga el progreso de cierto tipo de emprendimientos, empresas pequeñas, startups en México que se están creando, que están utilizando este tipo de herramientas para poder traer modelos de negocio disruptivos o diferentes en diversas áreas en las que están, pero que pueden, al tener un entorno sobreregulado, pues al final del día ser ideas que se mueran por el mismo hecho, ¿no? Nosotros participamos de una manera no directa, ¿sí? Sino más bien a través de comentarios que se nos piden, de artículos de opinión, de interacciones con algunos grupos que traen estas ideas hacia lo que son los legisladores, de manera que quede nuestra opinión de cierta manera plasmada o nuestra vista de cómo este tipo de herramientas funcionan en otras geografías, ¿no? Y cómo las podríamos traer a lo que es el entorno local. Una pregunta súper interesante. Fíjate que lo hemos visto, sí, que ha estado ocurriendo en algunas organizaciones, sí. Donde nos ha tocado verlo es un poco más en organizaciones de tinte multinacional, sí. Multinacional, de repente global, pero esas conversaciones sí están ahí en la mesa, ¿sí? Y hemos visto que se empiezan a crear estos comités para poder ver, si no cómo se utiliza en general la inteligencia artificial, ¿sí? Sino buscar casos de uso que permitan resolver problemas o problemáticas que tienen las organizaciones hoy en día. Pero sí, definitivamente es algo que hemos visto. Y esos comités normalmente son multidisciplinarios, entonces traen la vista de los distintos actores que tienen que estar de acuerdo en cómo se hace eso, ¿no? Y aún, bueno, y más aún,
hacia adelante, ¿sí? Se están empezando en algunas organizaciones que conocemos o con las que tenemos interacción, se está empezando a tener este tipo de tecnologías como base de la planeación, no de el siguiente año fiscal, sino de los siguientes, en planes de siguientes 5 o 10 años incluso, ¿no? Para hacerlo. Nosotros creemos que tiene que ser la gente responsable de la parte de infraestructura, ¿sí? Data center, comunicaciones como tal, y los equipos responsables del tema de ciberseguridad. Yo creo que ellos tienen que trabajar a la mano para poder eh, ver cómo implementar y regular esto, ¿sí? Bajo una guía, ¿sí? De una figura de un CIO, probablemente pudiera llegar a tener, ¿sí? Que pudiera ayudaros a ir de la mano, ¿no? Y ver los requerimientos tecnológicos, que se necesitan junto con los controles de seguridad que están puestos ahí, acorde a lo que son las necesidades del negocio como tal, ¿no? Pero yo por lo menos creo que, o creemos que tiene que ser infraestructura y tecnología, infraestructura por un lado y seguridad por el otro, que tienen que trabajar de la mano, ¿no? Obviamente tienen que tener un input de lo que es la línea de negocio o los responsables del negocio o de los procesos de negocio en particular que quieren ser eh, o que van a ser afectados ahí, ¿no? Como Netscope, la plataforma que nosotros hemos construido con el motor de Zero Trust que tenemos en el corazón de nuestra plataforma misma, es capaz de detectar, ¿sí? Con un modelo de análisis de contexto adaptativo, ¿sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Entre lo que son usuarios, dispositivos e información que se mueve entre una aplicación u otra. Entonces, ese motor de Zero Trust nos da la inteligencia y la granularidad para saber si un usuario, un dispositivo, un dato en particular está cruzando o está yendo hacia estas aplicaciones de inteligencia artificial generativa, cualquiera de ellas que sea, ¿sí? Entonces, ahí nuestra contribución está primeramente en darle la visibilidad a los clientes de qué es lo que realmente está pasando, ¿sí? En muchas ocasiones, y esto nos ha ocurrido también nuevamente a lo largo de la historia, las organizaciones creen que no, los usuarios no están haciendo uso de cualquiera que sea la herramienta que estemos hablando en cuestión, ¿sí? En este momento, IA generativa, ¿sí? Pero cuando les mostramos, porque somos capaces de hacerlo a través de este motor de Zero Trust, la plataforma que desplegamos a nivel global, que sí, mira, sabes que sí, sí lo están utilizando, y están los usuarios que están utilizándolo y cómo lo están utilizando. Entonces, esa primera contribución es visibilidad, ¿sí? Ya le da una vista a la organización de lo que realmente está pasando, ¿no? Después de esa visibilidad está la decisión del control de, ok, ¿qué voy a hacer al respecto? Ahí nuestra contribución está no en permitir y bloquear, sí que eso es lo que es, digamos, relativamente sencillo, acorde al tipo de información que se envía, quién la envía, hacia dónde va, etc., ¿sí? Sino también coachar, sí que eso es algo muy, muy importante. Los programas de seguridad funcionan en la medida en la que los usuarios al final del día los interiorizan y actúan acorde a esto, ¿no? Entonces, si yo detecto como plataforma este tipo de aplicaciones, en lugar de permitir y bloquear, te puedo coachar y decirte, oye, vas a hacer uso de una aplicación de inteligencia artificial generativa, cualquiera que sea, no tiene que ser ChatGPT, que por mucho es la más conocida, ¿no? Sino puede ser cualquiera, y no nada más cualquiera de las que conocemos ahora, sino las que salgan después. Y en ese coacheo decirle al usuario, oye, pues digo, lo puedes utilizar, ¿sí? Mientras me envíes información eh, privada, confidencial, ¿sí? Que, by the way, sí, lo envías, yo soy capaz de detectarlo y bloquearlo, o sea, evitar que exista esa exfiltración, ¿sí? O sea, lo puedes utilizar, pero ten cuidado en el tipo de información que estás subiendo y en el tipo de interacción que tienes con estos modelos. Ese coacheo, lo que nos hemos dado cuenta es que le permite a los usuarios estar más conscientes de lo que ellos están haciendo, ¿no? Entonces, ese programa de seguridad que ahora está incorporando este tema de control, regulación de IA generativa en las organizaciones es más efectivo, ¿no? Y después, por supuesto, está el de permitirlo bloquear. Eso, digamos, por un lado, ¿no? Nuestra segunda contribución está en hacer más sencilla la, como te lo platicaba al inicio de la conversación, o sea, hacer de una manera mucho más sencillo el despliegue de las políticas, ¿sí? En todos los usuarios que se tengan, en donde quiera que ellos estén,
y obviamente el análisis de los casos que están ocurriendo de seguridad ahí, ¿no? Ahí a través de mucho de lo que nosotros construimos como propiedad intelectual dentro de nuestra plataforma, nos permite reducir de manera considerable de falsos positivos, eventos que no necesariamente son importantes que la gente los vea como tal, y por ende llevar esto a un nivel mucho más manejable, ¿no? En términos de incidentes o incluso alarmas que se estén como tal generando.